Nadie me dice que no, dijo el millonario arrogante. Pero la mesera negra le dio una lección. ¿Cómo te llamas, preciosa?, preguntó Sebastián Mendoza, deslizando un billete de 100,000 pesos sobre la bandeja de plata que sostenía Esperanza. Los murmullos elegantes del Hotel Continental se desvanecieron por un instante. Las luces doradas de los candelabros se reflejaban en las copas de champán, mientras los empresarios más poderosos de Bogotá observaban la escena con curiosidad mal disimulada. Esperanza Valenzuela, de 23 años, mantuvo la compostura que había perfeccionado después de 2 años trabajando en eventos de la alta sociedad bogotana. Su uniforme blanco impecable contrastaba con su piel morena, y sus ojos oscuros reflejaban una dignidad que ni todos los billetes del mundo podrían comprar. «Mi nombre está en la placa, señor», respondió con voz firme, señalando discretamente la pequeña etiqueta que llevaba en el pecho. «¿Desea champán?». Sebastián sonrió con esa confianza arrogante que le había funcionado toda su vida. A sus 32 años, heredero del imperio minero más grande de Colombia, estaba acostumbrado a que su dinero abriera cualquier puerta y conquistara cualquier corazón. «Deseo muchas cosas», dijo inclinándose ligeramente hacia ella. «Y lo que quiero ahora es tu compañía después del evento. Ese dinero es solo el anticipo». El silencio se extendió por la mesa. Los demás empresarios intercambiaron miradas, algunos divertidos, otros incómodos. Era el tipo de escena que habían presenciado 1000 veces. El millonario poderoso y la empleada que, obviamente, no tendría más opción que aceptar. Esperanza miró el billete. 100,000 pesos. Más de lo que ganaba en 3 días completos de trabajo. Dinero que necesitaba desesperadamente para pagar el próximo semestre de Derecho en la universidad nocturna donde estudiaba. Luego miró a Sebastián, vio la seguridad absoluta en sus ojos, la forma en que daba por hecho que ella aceptaría, como si fuera una mercancía más que pudiera adquirir. «Hay cosas que su dinero no puede comprar, señor», dijo Esperanza tomando el billete y devolviéndoselo con una sonrisa cortés pero firme. «El respeto es una de ellas». La sorpresa se pintó en el rostro de Sebastián. En 32 años de vida, ninguna mujer le había devuelto dinero. Ninguna lo había rechazado de manera tan directa, tan elegante. «Disculpe, ¿está rechazando mi oferta?», preguntó genuinamente confundido. «Estoy haciendo mi trabajo, señor. Servir champán, no servir de entretenimiento. Si me disculpa, hay otros invitados esperando». Mientras Esperanza se alejaba hacia la siguiente mesa, Sebastián se quedó mirando el billete arrugado en su mano. Los murmullos a su alrededor se intensificaron, pero él apenas los escuchaba. Por primera vez en su vida, alguien lo había puesto en su lugar sin levantar la voz, sin hacer una escena, simplemente con dignidad. «¿Conoces a esa mesera?», le preguntó a su asistente personal, que había presenciado toda la escena. «No, señor, pero puedo averiguar». «No», lo interrumpió Sebastián, guardando lentamente el billete. «No hace falta». Pero mientras siguió bebiendo champán durante el resto de la noche, no pudo quitarse de la mente esos ojos que lo habían mirado sin miedo, sin sumisión. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián Mendoza se sintió pequeño en su mundo de lujo y privilegio. Lo que no sabía era que Esperanza, al llegar al vestidor de empleados al final de la noche, había reconocido algo que la había helado hasta los huesos: el nombre grabado en la tarjeta de presentación que había quedado sobre la mesa: Mendoza Mining Corporation. El mismo apellido que había aparecido en los documentos legales cuando su familia fue desplazada de sus tierras en Buenaventura hace 15 años. Capítulo 2. Raíces y revelaciones. «Abuela, ¿recuerda el nombre de la empresa que nos quitó las tierras?», preguntó Esperanza esa noche, mientras ayudaba a Remedios a preparar el té de hierbas en su pequeño apartamento de la Candelaria. La anciana de 75 años se detuvo, sus manos arrugadas temblando ligeramente sobre la taza. Las paredes del modesto apartamento estaban llenas de fotografías en blanco y negro, la familia en las tierras del Pacífico, antes de que todo cambiara. «Mijita, ¿por qué me preguntas eso después de tantos años?». Esperanza le mostró la tarjeta de presentación que había guardado discretamente del hotel.
Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas al ver el nombre. «Mendoza. Siempre será Mendoza», susurró. «Llegaron con papeles y máquinas cuando tenías 8 años. Dijeron que era legal, que tenían títulos de propiedad. Nos dieron 3 días para irnos». Esperanza recordaba fragmentos de ese día. El miedo en los ojos de su abuela, las voces furiosas de los hombres, el llanto de su madre antes de partir hacia la ciudad donde nunca llegó a adaptarse. Su madre había muerto 2 años después del desplazamiento, oficialmente de cáncer, pero Esperanza siempre supo que había sido de tristeza. Y mi papá. Tu papá se enfermó del agua, esa agua que se volvió rara después de que empezaron a escarbar la tierra. Murió al año siguiente. Remedios se secó las lágrimas. Por eso te traje a Bogotá para salvarte de esa tierra envenenada. Al día siguiente, Esperanza llegó temprano a la universidad. Entre sus clases de Derecho Procesal y Constitucional, había decidido buscar ayuda. Conocía de nombre al doctor Esteban Mosquera, un abogado afrocolombiano de 45 años que dirigía una clínica jurídica gratuita para comunidades desplazadas. Su oficina estaba en un edificio modesto cerca del centro histórico. Las paredes estaban cubiertas de títulos universitarios, fotos con líderes comunitarios y mapas de las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado. Esperanza Valenzuela, se presentó. Necesito su ayuda para recuperar las tierras de mi familia. El doctor Mosquera la invitó a sentarse. Había algo en la determinación de esta joven estudiante que le recordaba a él mismo cuando comenzó su carrera, 30 años atrás. Cuénteme su historia, dijo tomando notas en una libreta gastada. Esperanza le relató todo: el desplazamiento de Buenaventura, la muerte de sus padres, los años de pobreza en Bogotá. Le mostró los pocos documentos que Remedios había logrado conservar: títulos ancestrales, actas de nacimiento, algunas fotografías. «¿Mendoza Mining Corporation?», preguntó el doctor Mosquera, alzando una ceja. «Conozco esa empresa. Han estado involucrados en varios casos similares». Se levantó y buscó en un archivo voluminoso. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos legales. «Mire esto», dijo extendiendo varios papeles. «En los últimos 20 años, Mendoza Mining ha adquirido más de 50.000 hectáreas en el Pacífico colombiano, siempre con el mismo patrón: títulos falsificados, desplazamiento de comunidades y luego explotación minera». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. «Eso significa que las tierras de su familia fueron robadas legalmente», confirmó el doctor Mosquera. «Pero también significa que tenemos fundamentos sólidos para un caso. Los títulos ancestrales de su familia son anteriores a cualquier documento que pueda presentar Mendoza Mining». Por primera vez en 15 años, Esperanza sintió algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo tomaría un proceso así? Años, y será costoso. Mendoza Mining tiene los mejores abogados del país. El doctor Mosquera se inclinó hacia adelante. «Pero no será la primera vez que enfrentemos a Goliat con una honda». Esperanza pensó en Sebastián, en su arrogancia, en la forma en que había intentado comprarla con dinero. Ahora entendía de dónde venía esa fortuna: de la sangre y el sufrimiento de familias como la suya. «Doctor Mosquera», dijo con voz firme, «quiero demandar a Sebastián Mendoza, y quiero que se haga justicia por todas las familias que han sufrido lo mismo que la mía». El abogado sonrió. Había visto esa determinación antes, en los ojos de quienes habían perdido todo, pero no habían perdido la dignidad. «Entonces, manos a la obra, señorita Valenzuela. Vamos a recuperar lo que es suyo». Capítulo 3. La demanda. 3 semanas después, Sebastián Mendoza recibió la notificación judicial en su oficina del piso 40 del World Trade Center de Bogotá. El sobreoficial descansaba sobre su escritorio de caoba italiana mientras él terminaba una videoconferencia con inversionistas de Nueva York. «¿Qué es esto?», preguntó a su secretaria, señalando el documento. «Una demanda, señor. Llegó esta mañana por mensajería judicial». Sebastián abrió el sobre con curiosidad más que preocupación. En 32 años, su empresa había enfrentado docenas de demandas menores. Todas se habían resuelto con acuerdos económicos discretos
o se habían archivado por falta de pruebas. Pero al leer el nombre de la demandante principal, se quedó helado. Esperanza Valenzuela, la mesera que lo había rechazado. La mujer que había herido su orgullo de una manera que no lograba olvidar desde aquella noche en el Hotel Continental. «Llama inmediatamente a Roberto Santamaría», ordenó a su secretaria. «Necesito hablar con nuestro abogado ahora mismo». Roberto Santamaría llegó una hora después. A sus 60 años, era uno de los abogados corporativos más respetados y temidos de Colombia. Su especialidad era hacer desaparecer problemas antes de que se convirtieran en escándalos. «¿Qué sabemos de esto?», preguntó Sebastián deslizando la demanda sobre el escritorio. Santamaría leyó rápidamente los documentos, su expresión endureciéndose con cada página. «Es más serio de lo que parece», dijo finalmente. «Tienen documentación ancestral sólida, títulos de tierras que datan de principios del siglo XX. Y están representados por Esteban Mosquera. ¿Es bueno? Es muy bueno. Y muy persistente. Ha ganado varios casos similares contra empresas mineras». Santamaría se quitó los lentes. «Sebastián, necesito preguntarte algo importante. ¿Conoces personalmente a esta tal Esperanza Valenzuela?» Sebastián dudó un momento. No podía admitir que había intentado sobornarla para una cita. «La vi una vez en un evento. Trabajaba como mesera». «¿Alguna interacción específica?» «Nada relevante», mintió. Esa misma tarde, contra los consejos de Santamaría, Sebastián decidió ir al Hotel Continental. Sabía que Esperanza trabajaba eventos varios días a la semana. Había investigado discretamente su horario. La encontró en el pasillo de servicio, cargando bandejas limpias hacia el salón principal. Cuando lo vio acercarse, sus ojos se endurecieron. «Señor Mendoza», dijo con frialdad profesional, «¿en qué puedo ayudarlo?» «Creo que usted sabe muy bien en qué puede ayudarme», respondió él. «¿Esto es venganza personal por lo que pasó hace un mes?» Esperanza dejó las bandejas en una mesa cercana y se volteó para enfrentarlo completamente. «Esto no tiene nada que ver con usted personalmente», dijo. «Tiene que ver con la justicia. Mi familia vivió en esas tierras durante generaciones. Ustedes las robaron. Yo heredé esa empresa. No fui yo quien tomó esas decisiones. Pero es usted quien la dirige ahora», lo interrumpió. «Y es usted quien puede hacer lo correcto». Sebastián sintió una frustración desconocida. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero, con influencias, con poder, pero esta mujer no se intimidaba, no se dejaba comprar, no cedía. «¿Cuánto quiere?», preguntó bruscamente. «Puedo ofrecerle el doble de lo que pide en la demanda. Efectivo. Mañana mismo». La bofetada llegó tan rápido que Sebastián no la vio venir. El sonido resonó en el pasillo vacío. «Mi dignidad no está en venta», dijo Esperanza con lágrimas de rabia en los ojos. «Ni mi historia, ni el dolor de mi familia, ni la memoria de mis padres muertos». Se alejó rápidamente, dejando a Sebastián tocándose la mejilla, sintiéndose más confundido que furioso. Esa noche, incapaz de concentrarse en nada más, Sebastián hizo algo que nunca había hecho. Investigó personalmente las propiedades de su empresa en el Pacífico. Revisó contratos, títulos de propiedad, informes de adquisición. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Las fechas no coincidían. Los documentos tenían inconsistencias. Y había un patrón que se repetía una y otra vez. Comunidades desplazadas, títulos cuestionables y una extraña coincidencia de muertes por enfermedades en las zonas cercanas a las minas. Por primera vez en su vida, Sebastián Mendoza comenzó a dudar de la legitimidad del imperio que había heredado. Y por primera vez, comenzó a preguntarse qué precio habían pagado realmente familias como la de Esperanza por construir su fortuna. Capítulo 4. Verdades envenenadas. Una semana después de su confrontación con Sebastián, Esperanza recibió una llamada que cambiaría todo. El doctor Mosquera había descubierto algo en los archivos del Ministerio de Salud que había estado buscando durante años. «Esperanza necesita venir a mi oficina inmediatamente», le dijo por teléfono, «y traiga a su abuela». Remedios parecía más frágil de lo usual mientras subían las escaleras hacia la oficina del abogado. A sus 75 años, caminar le costaba trabajo, pero había insistido en acompañar a su nieta. «¿Qué encontró, doctor?»,
preguntó Esperanza, ayudando a su abuela a sentarse. El doctor Mosquera extendió sobre su escritorio una serie de documentos oficiales, reportes médicos y análisis de laboratorio. Encontré esto en los archivos del Hospital de Buenaventura, dijo gravemente. Reportes de un incremento extraño en casos de cáncer y enfermedades renales entre 2009 y 2012, justo después de que Mendoza Mining comenzara operaciones en la región. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que las muertes de sus padres no fueron casualidad. El doctor Mosquera señaló uno de los documentos. Mire estos análisis del agua del río donde vivían, niveles de mercurio 40 veces por encima de lo permitido para consumo humano. Remedios comenzó a llorar silenciosamente. Después de 15 años, finalmente entendía por qué tantos vecinos habían enfermado y muerto en tan poco tiempo. Los mineros usan mercurio para separar el oro del sedimento, explicó el doctor Mosquera. Cuando no hay controles ambientales, termina en los ríos. La gente bebe esa agua, cocina con ella, se baña en ella y se muere lentamente, terminó Esperanza con la voz quebrada. Su padre murió de insuficiencia renal causada por intoxicación por mercurio. Su madre desarrolló cáncer de hígado por la misma causa, y no fueron los únicos. Según estos reportes, más de 200 personas murieron en su comunidad en esos 3 años. Esperanza se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Veía la ciudad de Bogotá extenderse ante ella, pero en su mente estaba de vuelta en Buenaventura, siendo una niña de 8 años que no entendía por qué su papá ya no podía trabajar, por qué su mamá tosía sangre, por qué tenían que irse de la única casa que había conocido. ¿Esto significa que los mataron?, preguntó sin voltarse. Significa que Mendoza Mining operó sin los permisos ambientales adecuados y contaminó deliberadamente las fuentes de agua. Eso, legalmente, se considera homicidio culposo, respondió el doctor Mosquera. Tenemos bases para una demanda penal, no solo civil. Mientras tanto, en su oficina del centro de Bogotá, Sebastián no podía concentrarse en el trabajo. Por primera vez en su vida, había decidido visitar personalmente las operaciones mineras de su empresa en el Pacífico. El vuelo a Buenaventura le había tomado 2 horas. El viaje por carretera hacia las minas otras 3. Lo que vio lo devastó. Donde una vez hubo selva exuberante, ahora había cráteres gigantes llenos de agua turbia. El río que corría cerca de las operaciones tenía un color amarillento antinatural. No había pájaros, no había peces, no había vida. ¿Cuánto tiempo llevamos operando aquí?, le preguntó al supervisor de la mina. Unos 15 años, don Sebastián, desde que su papá compró estos terrenos. ¿Y antes qué había aquí? El supervisor se encogió de hombros. Unas comunidades negras. Se fueron cuando llegamos. Mejor para ellos. Este no es lugar para vivir. Sebastián caminó hasta el borde del río contaminado. El olor era penetrante, químico. Se imaginó familias enteras bebiendo de esa agua, cocinando con ella, bañándose en ella. Se imaginó a una niña de 8 años llamada Esperanza perdiendo a sus padres por culpa de esa agua envenenada. Esa noche, en su hotel de Buenaventura, Sebastián no pudo dormir. Llamó a Roberto Santamaría. Necesito que me consigas todos los reportes ambientales de nuestras operaciones en el Pacífico. Todos, desde que empezamos hasta hoy. Sebastián, no creo que sea buena idea revisar esos documentos mientras hay una demanda en curso. Roberto, soy el dueño de la empresa, consígueme esos reportes. 3 días después, Sebastián tenía la verdad completa sobre su escritorio. Reportes ambientales falsificados, permisos comprados, funcionarios sobornados, y una cadena de complicidades que se extendía desde los niveles más bajos hasta las oficinas gubernamentales más altas. Su padre no solo había robado tierras, había envenenado comunidades enteras y había encubierto sistemáticamente los crímenes. Y él, Sebastián Mendoza, había heredado no solo una fortuna, sino una montaña de sangre y sufrimiento que ahora tenía nombre y rostro: Esperanza Valenzuela. Por primera vez en su vida, el millonario arrogante se sintió como lo que realmente era: el hijo de un asesino. Capítulo 5. Metamorfosis.
La audiencia preliminar se realizó un martes lluvioso de octubre en el Palacio de Justicia de Bogotá. Esperanza llegó temprano, acompañada del doctor Mosquera y su abuela Remedios, quien había insistido en estar presente a pesar de su edad y la dificultad del viaje. La sala estaba llena de periodistas. El caso había ganado atención mediática cuando se filtraron los documentos sobre la contaminación con mercurio. La mesera que desafía al imperio minero, titulaban los periódicos. Sebastián entró acompañado de Roberto Santamaría y 2 abogados más. Se veía diferente. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir y había perdido peso. Ya no tenía esa arrogancia característica que mostraba cuando la conoció. Cuando sus miradas se cruzaron, Esperanza sintió algo inesperado. No era la ira que había alimentado durante semanas, era algo más complejo, más difícil de definir. El juez llamó a orden y pidió al doctor Mosquera que presentara el caso. «Honorable juez», comenzó Esteban, «este no es solo un caso sobre tierras robadas, es un caso sobre genocidio silencioso, sobre comunidades enteras eliminadas no con armas, sino con veneno en el agua». Durante 2 horas, el doctor Mosquera presentó evidencia tras evidencia, títulos ancestrales, reportes médicos, análisis del agua, testimonios de sobrevivientes. Cuando llegó el turno de Esperanza de testificar, se levantó con las piernas temblorosas. «Mi nombre es Esperanza Valenzuela», comenzó. «Tengo 23 años y soy estudiante de Derecho, pero antes de eso fui una niña de 8 años que perdió todo en una sola noche». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «No vengo aquí buscando limosna. Vengo buscando que se reconozca nuestra humanidad. Que se reconozca que las vidas de las familias afrocolombianas valen lo mismo que las de cualquier otra persona en este país». Habló durante 20 minutos. Contó sobre sus padres, sobre las tierras ancestrales, sobre los años de pobreza en Bogotá. Cuando terminó había lágrimas en los ojos de varios espectadores, incluidos algunos periodistas. Roberto Santamaría presentó la defensa estándar, cuestionó los documentos, alegó prescripción, sugirió que las muertes podrían tener otras causas. Era competente, pero sonaba vacío. Cuando el juez declaró un receso, Sebastián hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó a Esperanza. «¿Podemos hablar?», le preguntó. «Por favor, solo 5 minutos». El doctor Mosquera intervino. «Señor Mendoza, no es apropiado que hable con mi cliente sin mi presencia». «Está bien, doctor», dijo Esperanza. «Escuchemos qué tiene que decir». Se dirigieron a una pequeña sala de consulta. Sebastián parecía nervioso, muy diferente del hombre seguro de sí mismo que había conocido en el hotel. «He estado investigando», comenzó. «Todo lo que dijo es cierto, mi padre, mi empresa, lo que le hicieron a su familia y a tantas otras». Se detuvo como si las palabras le costaran trabajo. «No estoy pidiendo perdón, porque sé que no lo merezco, pero quiero que sepa que no voy a luchar contra esta demanda. Voy a cooperar completamente». Esperanza lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Porque usted tenía razón», dijo él. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay deudas que solo se pueden pagar con justicia. Su abogado no va a estar de acuerdo». «Ya despedí a Roberto Santamaría», respondió Sebastián. «Y voy a hacer algo más. Voy a confesar públicamente todo lo que mi empresa ha hecho. Todo». Doctor Mosquera intercambió una mirada de sorpresa con Esperanza. «Señor Mendoza, ¿entiende las implicaciones legales de lo que está diciendo?». «Las entiendo perfectamente, pero prefiero enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto que seguir viviendo con la culpa de hacer lo incorrecto». 3 días después, Sebastián convocó una conferencia de prensa que conmocionó al país. Frente a las cámaras de todos los noticieros nacionales, admitió los crímenes de su empresa, presentó evidencia documental completa y anunció un programa integral de reparaciones. Mendoza Mining se ha beneficiado durante décadas del despojo y el sufrimiento de comunidades afrocolombianas, declaró. «Como heredero de esta empresa, asumo la responsabilidad completa de estos crímenes y me comprometo a dedicar mi vida a repararlos». La reacción fue inmediata. Los socios de Sebastián exigieron su renuncia. Los bancos congelaron varios créditos. Algunos amigos de la alta sociedad
Dejaron de responder sus llamadas, pero algo más sucedió. Cientos de familias desplazadas comenzaron a contactar al doctor Mosquera. Activistas ambientales lo buscaron para formar alianzas. Organizaciones internacionales de derechos humanos ofrecieron apoyo. Por primera vez en 15 años, Esperanza sintió que la justicia era posible. Y por primera vez en su vida, Sebastián Mendoza descubrió que perder privilegios podía significar ganar algo mucho más valioso: la posibilidad de dormir tranquilo por las noches. Capítulo 6. Justicia y amor. 6 meses después de la confesión pública de Sebastián, Esperanza estaba de pie en las tierras recuperadas de Buenaventura, viendo cómo los trabajadores instalaban sistemas de purificación de agua. El paisaje aún mostraba las cicatrices de la minería, pero por primera vez en 15 años había esperanza de sanación. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, le preguntó Sebastián, acercándose con 2 termos de café. Ya no era el mismo hombre arrogante del Hotel Continental. Los últimos meses lo habían transformado. Había perdido peso, tenía callos en las manos de trabajar directamente en los proyectos de reparación, y su forma de hablar era más humilde, más reflexiva. «Extraño», respondió Esperanza, aceptando el café. «Es mi tierra, pero también no lo es. Han pasado muchas cosas». Durante estos meses, habían trabajado juntos casi a diario. Sebastián había cumplido su promesa. Devolvió legalmente más de 50.000 hectáreas a las comunidades desplazadas, financió programas de salud para tratar las consecuencias de la contaminación y creó un fondo educativo para jóvenes afrocolombianos. No había sido fácil. Sebastián perdió el apoyo de la mayoría de sus socios y tuvo que reestructurar completamente la empresa. Varios intentos de sabotaje por parte de otros empresarios mineros habían complicado los proyectos, pero él había persistido, apoyado por un equipo cada vez más comprometido de abogados, ambientalistas y líderes comunitarios. «Esperanza», dijo Sebastián con voz dubitativa, «¿puedo preguntarle algo personal?». Ella asintió, aunque una parte de ella ya sabía lo que vendría. «Estos meses trabajando con usted han sido los más significativos de mi vida. He aprendido más sobre justicia, sobre dignidad, sobre lo que realmente importa». Hizo una pausa. «¿Cree que algún día podría perdonarme? No como el heredero de Mendoza Mining, sino como Sebastián». Esperanza miró hacia el río, donde los nuevos sistemas de filtración comenzaban a mostrar resultados. El agua se veía más clara, aunque aún faltaba mucho trabajo. «¿Sabe qué me dijo mi abuela la semana pasada?», preguntó. «Me dijo que el perdón no es algo que uno da, sino algo que uno encuentra, y que solo se puede encontrar cuando hay justicia verdadera». «¿Y hay justicia verdadera?», preguntó él. «Está empezando a haberla», respondió ella. «Mire a su alrededor. Las familias están regresando. Los niños ya no se enferman del agua. Usted transformó su empresa en algo que repara en lugar de destruir». Se volvió para mirarlo directamente. «Sebastián, cuando lo conocí en el hotel, vi a un hombre que creía que todo se podía comprar. Ahora veo a un hombre que entiende que las cosas más valiosas se tienen que ganar». «¿Y usted qué ve cuando se mira en el espejo?», preguntó él. «Veo a la nieta de Remedios Valenzuela, la mujer más fuerte que conozco. Veo a la hija de padres que murieron defendiendo esta tierra. Y veo a una mujer que ya no tiene miedo». Sonrió ligeramente. «También veo a una estudiante de Derecho que se gradúa el próximo mes y que ya tiene trabajo esperándola en la clínica del doctor Mosquera. ¿Y ve espacio para alguien más en esa vida?». Esperanza tomó la mano de Sebastián. Era áspera ahora, de trabajar la tierra, muy diferente de las manos suaves del millonario arrogante que había conocido. «Veo espacio para un hombre que ha demostrado que las personas pueden cambiar de verdad, para alguien que entiende que el amor verdadero no se trata de conquistar, sino de construir juntos». 2 meses después, la ceremonia de matrimonio se realizó junto al río purificado, con Remedios como oficiante principal según la tradición ancestral de su familia. La comunidad completa participó. Familias que habían regresado del desplazamiento, líderes comunitarios, el doctor Mosquera y su esposa, activistas ambientales y varios de los nuevos empleados de Mendoza Mining
que ahora trabajaban en proyectos de restauración. Que el amor verdadero, dijo Remedios tomando las manos de ambos, no es solo entre dos personas, es la justicia que florece cuando dos mundos encuentran la paz. No fue una boda de millonarios, no hubo lujos excesivos ni invitados poderosos, pero fue una celebración de algo más valioso, la prueba de que el amor puede crecer incluso en la tierra más dañada cuando se riega con justicia y se cuida con respeto. Mientras Esperanza y Sebastián intercambiaban votos, el río corrió limpio por primera vez en 15 años, llevando hacia el mar no veneno, sino la promesa de un futuro donde la dignidad de todas las personas sea respetada. Y en los ojos de Remedios brilló la satisfacción de una mujer que había vivido lo suficiente para ver que, a veces, la justicia sí llega. Epílogo. 5 años después. El aula de la Universidad Nacional estaba llena cuando la profesora Esperanza Valenzuela Mendoza entró para su clase de Derechos Humanos y Justicia Social. A sus 28 años, se había convertido en una de las abogadas más respetadas del país en temas de reparación y derechos de comunidades étnicas. «Buenos días», saludó a sus estudiantes. «Hoy vamos a hablar sobre un caso real de reparación histórica. El caso Valenzuela versus Mendoza Mining». Varios estudiantes intercambiaron miradas. Sabían que su profesora había sido protagonista de uno de los casos más famosos de justicia social en Colombia, pero ella rara vez hablaba de los detalles personales. En la primera fila, una joven afrocolombiana de aproximadamente 20 años levantó la mano. «Profesora, ¿es verdad que se casó con el hombre que demandó?» Esperanza sonrió. Era una pregunta que le hacían frecuentemente. «Es verdad, pero esa es la parte menos importante de la historia», respondió. «Lo importante es entender que la justicia social no es sobre venganza, sino sobre transformación. Y la transformación real solo es posible cuando las personas están dispuestas a confrontar sus privilegios y trabajar por reparar el daño causado». Afuera del aula, Sebastián esperaba en su camioneta con su hijo de 3 años, Daniel, dormido en la silla trasera. Ya no tenía chofer ni vehículo de lujo. Trabajaba directamente en los proyectos de restauración ambiental de lo que ahora se llamaba Fundación Tierra Digna, la organización sin fines de lucro en la que había transformado las operaciones mineras de su familia. «¿Cómo estuvo la clase?», preguntó cuando Esperanza subió al vehículo. «Intensa. Les hablé sobre el caso». «¿Sobre nosotros?», respondió ella dándole un beso. «Una estudiante me preguntó si era verdad que me había casado contigo». «¿Y qué le dijiste?» «Que te casaste con la justicia y yo venía incluida en el paquete», bromeó. Se dirigieron hacia Buenaventura, donde vivían ahora 3 días a la semana, supervisando los proyectos comunitarios. El apartamento en Bogotá lo mantenían solo para cuando Esperanza tenía clases en la universidad. Las tierras recuperadas florecían. Donde antes había cráteres mineros, ahora crecían cultivos de cacao orgánico, manejados por las familias que habían regresado del desplazamiento. El río corría limpio, lleno de peces. Los niños podían nadar sin riesgo de envenenarse. Remedios, ahora de 80 años, los esperaba en la casa familiar que habían reconstruido exactamente donde había estado la original. Aunque su salud era frágil, se había negado a mudarse a Bogotá. «¿Cómo están mis bebés?», preguntó cargando a Daniel, mientras Esperanza le mostraba las fotos de su último ultrasonido. «Niña esta vez», anunció Esperanza, «y ya sabemos cómo se va a llamar». «¿Cómo?», preguntó Sebastián sorprendido. No habían discutido nombres aún. «Remedios Esperanza Valenzuela Mendoza», respondió mirando a su abuela, «para que su bisabuela sepa que su legado va a continuar». La anciana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Esa niña va a nacer en tierra libre», murmuró. «Va a nacer sin miedo, sin pobreza, con dignidad. Eso es lo que siempre soñé». Esa noche, mientras cenaban sancocho de pescado fresco del río, Sebastián reflexionó sobre el camino recorrido. Había perdido la mayoría de su fortuna, muchos amigos de su clase social y el estilo de vida lujoso que había conocido toda su vida. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: una familia real, un propósito auténtico y la capacidad de verse al espejo
sin sentir vergüenza. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Esperanza mientras lavaban los platos. De transformar mi vida completamente por una mujer que conocí en un hotel, respondió él. Jamás. Solo me arrepiento de haber tardado 32 años en encontrarte. No me encontraste, lo corrigió ella. Te encontraste a ti mismo. Yo solo te ayudé a recordar que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar. A la distancia, se escuchaba el sonido del río y las voces de las familias que habían regresado a casa. En 5 años, más de 500 familias habían vuelto a sus tierras ancestrales. Cientos de jóvenes tenían acceso a educación superior gracias al fondo educativo. Y la Fundación Tierra Digna se había convertido en modelo para procesos de reparación en otros países de América Latina. Pero para Esperanza, el verdadero éxito se medía en momentos como este. Su hijo jugando en la tierra donde habían crecido sus bisabuelos, su abuela contando historias ancestrales que ya no se estaban perdiendo, y su esposo transformado en el hombre que siempre había tenido la capacidad de ser. El amor había ganado, pero no porque hubiera conquistado el odio, sino porque había sido construido sobre los cimientos inquebrantables de la justicia. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza y Sebastián? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.